programa económico de la Z101, y vamos a iniciar el programa hablando del tema del momento, y es la crisis de la banca regional en los Estados Unidos, aunque también hay una situación de crisis en algún que otro banco fuera de los Estados Unidos, específicamente en Suiza, el Credit Suisse. Vamos a iniciar con lo que ocurrió la semana pasada y cómo esta semana entonces siguió ampliándose. Recuerden que todo comenzó con el Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank es un banco regional grande, el banco número 16 de los Estados Unidos, con más de 200,000 millones de dólares de activos. Eso significa que es más de prácticamente el doble de la economía dominicana. Y ese banco pues confrontó problemas porque fue sometido a retiros de depósitos debido a que las empresas, que son empresas de allí, innovadoras, vinculadas con las nuevas tecnologías, pues necesitaban liquidez. Y las empresas que tenían esos depósitos fueron allá al banco y le comenzaron a hacer retiros. Esas empresas que necesitaban esa liquidez, la necesitaban por el hecho de que habían reducido significativamente los niveles de precio de sus acciones, y al reducirse el precio de sus acciones, ellas no podían colocar y levantar liquidez como colocaban y levantaban liquidez durante el periodo que hubo una cantidad enorme de liquidez en la economía 2020-2021. Sino que ahora comenzaban a confrontar problemas, necesitaban esa liquidez y fueron a retirar depósitos. Al retirar depósitos, el banco se vio en la necesidad de vender parte de sus activos. ¿Cuáles son los activos que tiene un banco? Un banco tiene préstamos en sus activos, es decir, cuando le presta a un cliente, eso es parte del activo del banco, y tiene inversiones en títulos, algunos de los cuales, títulos de renta fija, algunos de los cuales lo va a mantener hasta vencimiento, por ejemplo a 5 años, 10 años, o algunos lo pudiera tener para la venta. Pues bien, cuando se presentaron esos depositantes en el Silicon Valley Bank para requerir sus depósitos, esto hizo que el banco, como no tenía el efectivo y no podía cancelar cartera, la única forma que podía hacer cartera de préstamo, la única forma era cancelar cartera de bonos, y esto hizo que entonces comenzaran a vender bonos que en otro caso pues lo hubiesen mantenido 5 años, 10 años el tiempo de vencimiento. Al salir a vender esos bonos, muchos de los cuales lo había adquirido, por ejemplo, con tasa de interés de un 1%, y ahora la tasa de interés estaba en 4% o en 5%, pues es lógico que el valor de mercado de ese bono que tenía una tasa de interés de un 1% era considerablemente menor que cuando lo emitió, y eso implicaba, si lo vendía, una pérdida de efectivo, una pérdida real de recursos para el banco. Y eso le sucedió a ese banco. Perdieron 1.800 millones de dólares. Al escucharse esa cifra, esto hizo que una cantidad importante de depositantes que antes no querían su liquidez, pues se presentaran al banco a pedir liquidez. Y al pedir liquidez obligó entonces al banco a tener que salir a vender más todavía. Y eso creó un círculo vicioso que desembocó en la necesidad de que las autoridades lo intervinieran. Lo intervinieron, eso fue la semana pasada, tomaron el control, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y la Comisión de Seguro, la Oficina de Seguro de Depósitos de los Estados Unidos. Entre ellos interviene el banco. En ese proceso comenzó a castigarse otros bancos que tenían el perfil similar, como es el caso del Signature Bank. Ese también fue sometido a un proceso de intervención el domingo pasado, y ante esa situación las autoridades declararon que no solamente se iba a asegurar y se iba a devolver los depósitos que estaban por debajo de $250,000, que es el límite bajo el cual están asegurados los depósitos y sobre el cual no están asegurados los depósitos. Las autoridades monetarias dijeron, ¿saben qué? Todos los depósitos van a estar asegurados, tanto de este banco como del Silicon Valley Bank, como del Signature Bank. ¿Qué sucedió? El First Republic es otro banco
que también está en una situación de crisis. Es un banco regional que también está sometido a lo mismo, un retiro fuerte de depósitos, caída de sus acciones, 20 de sus acciones, caída de sus bonos. Y ante esa situación, los 11 principales bancos norteamericanos deciden salir al rescate de ese banco. Claro, obviamente que eso está siendo manejado, ha sido, digamos, dirigido por las autoridades monetarias de los Estados Unidos. Y destinan 30 mil millones de dólares. 30 mil millones de dólares para depositarlos a el First Republic Bank. Al principio, eso fue el jueves que se supo la noticia, mejoró el valor de las acciones, pero el viernes volvieron a caer el valor de sus acciones, es decir, que no tenía la posibilidad ese banco de estabilizar su precio, a pesar de ese intento de rescate. Al mismo tiempo, el Credit Suisse, y ahí nos vamos del otro lado del Atlántico, el Credit Suisse comenzó a confrontar problemas. El Credit Suisse es un banco que ya venía con ciertos escándalos, hay que señalarlo, ya venía con ciertos escándalos, y esto hizo que los agentes económicos decidieran desprenderse de las acciones del Credit Suisse, que es el segundo banco más grande de Suiza. Oigan bien, la banca suiza que estamos hablando. Y en ese momento, ante el ataque que estaba sufriendo el Credit Suisse, las autoridades, específicamente el Banco Central de Suiza o Banco Nacional de Suiza, como se llama, decidió prestarle 54 mil millones de dólares, el equivalente, 54 mil millones de dólares a el banco, el Credit Suisse. Y esto supuestamente para tranquilizar los mercados. Pues al principio que se supo la noticia, bien, mejoró el precio de las acciones, pero fue breve esa mejoría. Pasado algunas horas comenzó de nuevo el ataque, tanto retiro de depósitos como caída del precio, no solamente del precio de las acciones, sino también el precio de sus bonos. Es decir, un banco vende bonos para levantar liquidez y prestarlo a sus clientes. Pues también el precio, y está, la última vez que lo vi, 64 centavos por dólar. Tiene el valor del precio o el valor del bono de el Credit Suisse. Ante eso, ¿qué se está rumorando? Que las autoridades suizas, FINMA, que es el regulador, así como también el Banco Nacional de Suiza, que es el Banco Central, han decidido que inicien las conversaciones entre UBS, que es el banco más grande de Suiza, o UBS, y el Credit Suisse, que se pongan las pilas, se pongan a negociar y que al final se ha adquirido el Credit Suisse por el UBS. O sea que ya también ese banco tiene sus días contados, al igual que el First Republic. Ahora, en medio de esa coyuntura, las autoridades monetarias tienen que tomar la decisión de si van a continuar subiendo la tasa de interés o no. El Banco Central Europeo decidió esta semana subir la tasa, específicamente el jueves, subir la tasa en 50 puntos básicos para llevar la tasa de interés de referencia de 2.5% a 3%. Y Christine Lagarde señaló que hay que separar la lucha contra la inflación de la estabilidad y que no hay un trade-off o compensación entre uno y otro, sino que tiene instrumentos el Banco Central Europeo para enfrentar la inflación y tiene instrumentos para enfrentar la inestabilidad bancaria. Así las cosas, lo que se ve es que ellos continúan ejecutando su política monetaria contra la inflación, aun cuando esto pudiera desembocar en pérdida del valor de activos de la banca, y esa pérdida de valor de activos puede hacer que los agentes económicos perciban un deterioro del valor patrimonial de mercado de la banca, y ante esa situación haya retiro de depósitos. Se la está jugando el Banco Central Europeo. Algo similar tendrá que hacer la Reserva Federal esta semana que entra. El día
21 y 22 se reúne la Reserva Federal y tiene que tomar la decisión de en cuánto va a aumentar la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que influye sobre la tasa de interés activa, que es la que cobran los bancos, y la tasa de interés pasiva, que es la que pagan los bancos. Esa reunión que se va a celebrar tiene que decidirse ahí si va a incrementar en 50 puntos básicos, que hace 10 días eso prácticamente era seguro que iba a incrementarse en 50 puntos básicos para enfrentar la inflación. Pero ahora lo que se ve es que pudiera ser un incremento únicamente de 25 puntos básicos o incluso dejarla inalterada la tasa. ¿Qué es lo más probable que suceda? Ahí me voy a auxiliar de comentarios de Larry Summers. Larry Summers es un profesor de la Universidad de Harvard, quien fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, fue economista jefe del Banco Mundial, un supereconomista. Polémico, pero es un supereconomista, Larry Summers. Difícil de tratar en las intervenciones públicas que hace. Es un polemista muy fuerte, pero es un extraordinario economista. Entonces, dicho esto, voy a comentar cuál es la opinión de Larry Summers, ese profesor de la Universidad de Harvard, sobre el próximo ajuste de tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Primero, 50 puntos básicos. Él dice, eso está off the table, eso está fuera de discusión. Fuera de discusión. No se puede discutir un incremento de 50 puntos básicos en la tasa de interés. Dice él que eso, obviamente, si está fuera de la mesa, eso implica que aumentar 50 puntos básicos puede ser algo muy duro para la banca. Y echarle leña al fuego en este momento y ampliar la crisis bancaria no sería lo más aconsejable. Por eso él dice, no, fuera de discusión el incremento de 50 puntos básicos. Ahora, decir 0% de incremento, es decir, 0 puntos básicos, o dejarla inalterada, ¿es eso conveniente? Dice tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Larry Summers? Larry Summers dice que no se debería dejar inalterada la tasa de interés, porque si se deja inalterada, eso mandaría un mensaje de que la banca en los Estados Unidos está débil. Y él termina diciendo no. Lo que conviene, por lo tanto, es hacer un ajuste, no de 50, sino de 25. Y al mismo tiempo asegurarle a los agentes económicos, a los depositantes que tienen sus recursos en la banca, que el dinero está seguro. Su dinero está seguro. Sus depósitos están seguros. Y que por lo tanto no habría ningún problema en ellos dejar sus recursos ahí. De hecho, lo que se ha visto, lo que se vio esta semana, es que una cantidad importante de bancos regionales perdieron depósitos, pero esos recursos fueron a parar inmediatamente a los bancos grandes. Lamentablemente, Janet Yellen cometió un error y ella dijo que a los bancos grandes que se le iban a asegurar los depósitos. Y eso obviamente que es tirar a la hoguera a los chiquitos, a los medianos, a los regionales. Yo espero que ella corrija. Janet Yellen es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, una mujer sumamente poderosa, pero cometió un error. Cualquiera comete un error. Decir eso fue un grave error, porque eso lo que va a hacer es estimular salida de capitales, salida de depósitos de los bancos regionales, los bancos pequeños, bancos medianos, y llevar el dinero a los grandes bancos. Si eso es lo que ella quiere, pues le va a salir bien el asunto. Si eso es lo que ella no quiere, le va a salir mal el asunto. Por eso, mi recomendación es que ella se corrija y diga que no, que el sistema es saludable, es sólido, es fuerte, el sistema bancario de los Estados Unidos, y que en caso de que sea necesario, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, la Comisión de Seguros, la Oficina de Seguros de Depósitos, responderá por el 100% de los depósitos de los que tienen depósitos y recursos colocados en la banca de los Estados Unidos. Esa sería la recomendación que le damos acá en Consulta Económica a el gobierno de los Estados Unidos. Llévatelo, Francis.